que además de ser uno de los referentes que hay en Córdoba en materia económica, creo que es una de las mentes más brillantes que hay en Córdoba en cuanto a economía, es de las pocas personas, de las muy pocas personas, que se ha animado a investigar e indagar ya no la economía solo como un determinado fenómeno de intercambio de bienes y servicios y esta administración de recursos, sino que ha investigado la historia económica. Y ha investigado la economía a través de la historia, en el sentido que ha logrado conjugar los que son los valores de un buen cristiano con lo que es la administración más eficiente de los recursos escasos en la sociedad. Y esta investigación que él ha realizado le ha permitido indagar justamente en esta visión histórica en lo que ha sido la Escuela de Salamanca. Una escuela que tiene un sinfín de connotaciones, no solo económicas. Recuerden que la segunda escolástica también abastece y es, como para muchos, la precursora de lo que es el derecho internacional. Es también una de las escuelas pioneras en lo que se refiere la segunda escolástica a lo que hoy se podría considerar como los derechos humanos, una suerte de derechos naturales inherentes a la dignidad propia del. Pero como yo soy totalmente ignorante en estas cuestiones, qué mejor que venga nuestro querido profesor a explicarnos, a traernos luz de sabiduría y que de esta manera podamos justamente comprender las implicancias, la historia, la herencia que nos ha dejado la Escuela de Salamanca. Bueno, gracias por la presentación, Horacio. Eh, Muy grato. Y como bien dijiste, yo creo que es una escuela que presenta tanto desconocimiento como ignorancia del lado ya sea del liberalismo como de los sectores cristianos, ya vémosle cristianos a tanto católicos como protestantes. Y es una escuela que aparece en un momento de la historia muy especial donde va a desmitificar muchos de los sucesos que se conoce como la leyenda negra de España. Y la escuela de Salamanca, si nos fijamos en el origen, digamos, la Universidad propia de Salamanca, data del año 1200, donde aparece la primera escolástica, donde aparece Tomás de Aquino, y donde van a aparecer dos grupos mendicantes que van a ser los dos grupos predominantes de esta escuela a posteriori. Unos son los jesuitas y otros son los dominicos. Tenían diferencias coyunturales, pero la escuela de Salamanca, que nace en el siglo XV, tras la conquista de América, va a ponerle de alguna manera paño frío a esas diferencias y van a llevar adelante toda una serie de connotaciones teóricas en cuanto a lo económico, lo político, como bien dijiste, lo legal, lo jurídico, lo jurisprudencial, la historia y también las ciencias. Era un grupo de monjes que uno pensará, bueno, estamos hablando de un grupo de teólogos propios de la Iglesia Católica, del Vaticano. No, tienen la aprobación del Vaticano, pero quienes van de alguna manera a llamar esta escuela, la van a, llamémosle, a suscitar esta escuela en el siglo XX, son dos ateos, y son precisamente dos liberales, que uno es Mario Rothbard y el otro es Joseph Schumpeter. ¿Sí? Estos dos autores van a posicionar el origen del capitalismo precisamente en el siglo XV y no en el siglo XVIII, como coinciden en este aspecto liberales y socialistas. El siglo XVIII el auge industrialista del capitalismo, pero la idea de empresa, la idea de los contratos, la idea del individuo frente al Estado, la idea de distinción de iglesia y Estado, el origen de la bolsa, de los negocios y la diplomacia en Europa, nace precisamente en el siglo XV y XVI con esta escuela, que va a tener como principal protagonista a un hombre llamado Francisco de Vitoria. ¿Sí? O sea, básicamente eso es en general lo que es la Escuela de Salamanca, es una escuela escolástica. Cuando hablamos de escolástica, tenemos que buscar algo que vos siempre utilizás, que yo te sigo en tus vivos, sigo algunos de tus videos en YouTube, que es el tema de la tradición. La tradición escolástica es una tradición greco-latina. Toma todo el pensamiento primero platónico, cristiano y después aristotélico.
Y digo aristotélico porque Aristóteles es muy nuevo en esa época. Pensemos que Aristóteles no se conocía hasta el siglo XII. Lo que conocíamos de Aristóteles eran las obras de lógica. Pero las obras de la política, de ética y de psicología, vamos a un paréntesis después con psicología, porque es psicología del alma y no la empírica actual, se va a conocer a través de, primero, Tomás de Aquino, que va a ser quien comenta todo Aristóteles, ¿sí? Y después la van a explotar los escolásticos de España en Salamanca. Entonces, yo creo que es muy bueno que yo lo que voy a hacer es, dentro de todo, es un llamado, una invitación a que eh, indaguen a estos hombres. Hablo de Victoria, hablo de Suárez, hablo de Luis de Molina, hablo de Martín de Aspicueta, hablo de Juan de Mariana y un montón de autores que son protagonistas en todas las áreas de las ciencias, que van a tener un protagonismo y van a elaborar todo un concepto teórico de cómo debe funcionar el nuevo mundo, se van a enfrentar a la iglesia, contrario a lo que se cree, y obviamente en materia económica ha sido lo que más contribuyeron, sobre todo para muchos liberales que creen que la escuela austríaca viene a inaugurar o viene a hacer un punto de inflexión en lo que fue la escuela clásica, con la teoría del valor, con el tema del dinero, y es precisamente la escuela de Salamanca quien da inicio a esto, y obviamente son citados por estos autores, pero se los deja de lado, yo creo por una cuestión de discriminación negativa, porque eran monjes de monasterio, mendicantes. Así que bueno, un poco esa es la idea general de qué significa esta escuela para la humanidad, para las ideas, y cómo van a innovar en el nuevo mundo. Excelente. Acá estamos viendo, hay una serie de preguntas, quizás algunas más controvertidas las dejemos más para el último, particularmente en esta suerte de enfrentamiento que hay que tener ciertos matices porque la iglesia siempre ha sido una y si bien puede haber cismas internos que es común y natural en la historia de la humanidad, esto no implicaba un quiebre en los principios de autoridad. Pero sí me llama la atención y entrando a la cuestión de particularmente de la economía, que es lo que nos atañe hoy, ¿cuáles fueron las principales enseñanzas económicas que ha legado en la historia la Escuela de Salamanca? ¿Cuáles han sido las principales referencias, las principales herencias en todo caso, que nos deja esta corriente de pensamientos que está ya en el siglo XVI, pero que luego pareciera ser que son olvidadas en la historia moderna, siendo que muchos de sus postulados ya se encontraban en aquel siglo? Bueno, vos tocaste un tema al principio que después me gustaría ahondar porque hay un punto de inflexión entre el liberalismo y la iglesia. Y la iglesia, no el cristianismo. Ojo, pero se sana, se va a sanear a los pocos años, 30 años, con León XIII, ya mencionaré sobre el tema. Pero las principales contribuciones que tiene Salamanca en economía y en política, vos mencionabas el derecho internacional, los derechos humanos. Francisco de Vitoria inaugura lo que se llamó el ius gentis, que es el derecho al individuo sobre el Estado. Cuando uno lee el texto de Vitoria, ius gentis, ¿sí? Que está disponible en Google, todas las obras de estos hombres están disponibles en la web, empieza con una definición que para mí es tremenda, usan mucha etimología los escolásticos, y definen individuum como algo indivisible de. Entonces no se pueden separar, no pueden ser algo, digamos, comprendido dentro del Estado, están por encima del Estado. Y ahí la idea de derecho, y obviamente esto también viene a colación de un debate que también está dentro de la leyenda negra de España, contra el hispanismo, la hispanidad, que es la idea de los indígenas. La Escuela de Salamanca va a defender a los indígenas, los defiende frente a la corona española, debido a que ya reconoce los caciques como autoridad de esos grupos, ¿sí? Entonces, en el derecho dan los primeros pasos en lo que son el derecho al individuo frente al Estado, frente a la corona, frente al atropello digamos, frente al abuso de poder de muchas de las instituciones de aquel entonces en lo que fue la descentralización de España. Después, obviamente, en economía, en política, también tienen son los padres del derecho administrativo. Hay un hombre llamado, un monje, que no es de Salamanca, sino que, digamos, tuvo como unas clases presenciales en Salamanca que se llamó
Jerónimo Castillo de Bobadilla, que es el padre del derecho administrativo. De hecho, en nuestro país, vos que venís del campo del derecho, tanto Juan Carlos Casain como Julio Altamira Gijena, que son dos exponentes del derecho administrativo, lo ponen como uno de los padres del derecho administrativo en cuanto a las diferencias, digamos, que tiene el Estado, cómo debe funcionar la administración pública. Y en economía, obviamente, van a hacer una crítica a lo que es el mercantilismo en aquel entonces. España va a tener una crisis en el siglo XVI, una crisis inflacionaria, y van a aparecer una serie de pensadores. Suárez, uno era jesuita, el otro es Luis de Molina, y también Martín de Aspicueta, que es el mayor exponente de la economía de la Escuela de Salamanca, donde van a cuestionar algo que nace en España, no nace en Italia como se cree, pero nace en España, que son las letras de cambio y los pagarés. Hubo un exceso cuando se trae todo el oro, los metales nobles del continente a Europa, comienza una serie de emisión de excesos de pagaré y letras de cambio que generan la primera gran crisis de la corona. Van a ser estos hombres que teóricamente van a tratar esos problemas y obviamente en cuanto a teoría monetaria, por un lado, y después en lo que va a ser la teoría del valor, que es una teoría del valor subjetiva. En materia económica también trataron el tema del salario, el salario denominado justo, que era algo que ya planteaba Tomás de Aquino en su Suma contra Gentiles, y también, obviamente, el tema de las relaciones entre países, ¿sí? La diplomacia que inaugura Victoria eran partidarios de la propiedad privada y del libre mercado, obviamente, esto está en todos los escritos. Hay una síntesis de Juan de Mariano donde habla del capitalismo primitivo que tiene España en esa época. Más que todo, sobre todo, son esos puntos los que tratan. Hay contribuciones a la ciencia, a la literatura, ¿sí? No olvidemos, estamos ubicándolo en el siglo de oro español, aparece el Quijote. En Europa también aparecen obras aparecen hombres como Molière, aparecen Shakespeare. Se empieza a tratar muchos temas que son propios de una época entre dos potencias coloniales como son España y Portugal, y obviamente ya un apogeo de lo que va a ser Holanda y Gran Bretaña, que tendrán conflictos posteriores, sobre todo en el siglo XVII y XVIII. Bien. Y particularmente hay una duda que es siempre muy recurrente en cuanto a la escuela de Salamanca, porque la cuestión es cómo logra vincular esta moral cristiana, esta moral tan arraigada propia de una España católica, con esta idea de libre comercio, particularmente por qué se hace esta pregunta, y esto creo que vas a saber responderlo mejor que nadie, porque uno de los principios, una de las máximas que tiene todo católico es el sentido de prudencia, un sentido de prudencia que sabe cuáles son las falencias propias de la naturaleza caída del hombre. Y si el hombre posee una naturaleza caída, elementalmente va a poseer una tendencia al error, al pecado, al mal. Va a tener una tendencia, lo cual no quiere decir que no sea falible. Y en ese sentido, la economía es una actividad más que despliega el hombre. Y si la economía es una actividad que despliega el hombre, y si uno le da una plena libertad al hombre, también le da la plena libertad de abusarse en su condición por ahí de superioridad económica frente a un tercero. Esto es lo que plantea Santo Tomás de Aquino cuando justamente condena la usura, porque en efecto Santo Tomás de Aquino, cuando habla de un precio justo, veía este temor en cuanto a lo que podía suceder en un sistema totalmente liberado, lo cual también hay que ser consciente de que Santo Tomás no fija un modelo económico. Él habla de precio justo, pero él nunca dice cómo tenía que ser la forma de establecer ese precio justo. También hay que tener en cuenta esto, que la primera escolástica no aborda la cuestión económica, porque la economía en efecto es un fenómeno más moderno del que creemos, al menos como se entiende ahora. Así que la pregunta sería, ¿cómo es que la Escuela de Salamanca logra en esta suerte de capitalismo primitivo, si le queremos llamar de esa forma, conjugar estos valores cristianos con toda la sapiencia cristiana que hay por detrás,
con justamente esta defensa acérrima de la propiedad privada, el libre intercambio, el libre paso de bienes y servicios entre justamente distintos territorios. Bueno, primero hay que aclarar una cosa. Tomás de Aquino defiende la propiedad privada. Tomás de Sí, sí. Aquino, en Suma contra Gentile, hay que entender dos cosas. Tomás de Aquino tiene dos obras que son el ABC de su pensamiento. Una para sus estudiantes, que es la Suma Teológica, donde habla de política. Vos en la Suma Teológica tenés la división entre toda la cuestión de Dios, que es la primera parte, digamos, y toda la cuestión moral, que es la segunda. En la segunda, la cuestión moral toma mucho de las enseñanzas de Aristóteles. ¿Sí? Hay una confusión, se cree que Tomás de Aquino era aristotélico, y no es así. Él comenta a Aristóteles, él es un estudioso de Aristóteles, pero la visión que tenía Aristóteles del mundo era muy distinta a la que tenía un cristiano del siglo XII. No olvidemos que los griegos no conocen la idea de creación. Aristóteles no se conocía hasta el siglo XV. Tomás de Aquino adhiere a la propiedad privada, y hay una distinción que van a hacer los salamantinos, que es la diferencia entre el precio justo y el salario mínimo, o el salario justo y el salario mínimo. Uno para la subsistencia y el otro que tiene que ver con unas cuestiones subjetivas. En ese caso, la escuela de Salamanca pone paño frío a ese cuestionamiento sobre la usura, porque no le cuestionaban, ellos no cuestionaban el interés, siempre y cuando tuviera resultados productivos, positivos, para el crecimiento de un país. ¿Sí? En ese sentido, la escuela de Salamanca se diferencia en ese punto, pero Tomás de Aquino no era un antiliberal, como se lo puede llegar a denominar en una época que no existía el liberalismo, tampoco era antieconómico, tiene ideas de economía, en Suma contra Gentile habla sobre el principio de escasez, y ese principio de escasez lo trae desde un origen bíblico. El Edén, digamos, el Génesis, cuando el hombre ya tiene que trabajar, o sea, ganarse el salario con el sudor de su frente, ya es un principio económico, es el principio de escasez, es un principio bíblico, y lo van a continuar los salamantinos y la escuela austríaca. ¿Sí? En ese sentido creo que hay una diferenciación, pero es producto de lo que uno va avanzando a medida que va pasando y van sucediendo hechos en la historia. La escuela de Salamanca, sobre todo con hombres como Vitoria, que son los que más defienden el interés. Hay un hombre llamado Luis de Alcalá que escribe un tratado sobre interés y dinero, antes que Menger, antes que von Bauer, y precisamente le atribuyen un factor productivo. Lo que ellos cambian quizás es la función de la política. La visión que tienen de la política, ellos creen que la economía tiene una función social. Lo creía tanto Aristóteles con el Son Politicum, lo cree Tomás de Aquino, y lo van a creer los escolásticos. Y ojo, también Ludwig von Mises pensaba. Ludwig von Mises, abogado, decía que la economía tenía que tener una función social dentro de una sociedad. Sí, tenía una función. No es un individuo alejado del Estado. Ese liberalismo extremo no lo profesan ni ellos, ni tampoco la primera generación de los austríacos, ni tampoco la segunda. Es muy propio de una generación ya más nueva, donde aparece el anarcocapitalismo y otras derivaciones que yo hasta el día de hoy no las entiendo, pero que van a contramano de lo que se profesa en el liberalismo centroamericano, que es donde salen todas estas cabezas en Guatemala, que paradójicamente lleva el nombre de un salamantino, de uno de los miembros de esta escuela, como es don Francisco Majauquín. Bien. Y en este punto a mí me gustaría indagar, porque estamos viendo que en efecto la Escuela de Salamanca tuvo una serie de apreciaciones que trascienden lo económico, pero me gustaría centrarme justamente solo en lo económico en este caso, porque muchas veces se dice que la Escuela de Salamanca es como la precursora del liberalismo. Pero, ¿de qué liberalismo se podría hablar cuando es la propia Iglesia Católica la que condena el liberalismo? Más cuando vemos justamente el fenómeno de la Revolución Francesa. Quizás haya que hacer algunas disquisiciones al respecto. Así que, Totalmente. como sabemos que es un tema tan controvertido, nos gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, cuál es tu opinión respecto al liberalismo, cuál es tu opinión respecto a la Iglesia, y cómo se fusionan estas ideas, y si guarda o no guarda vínculo quizás en algunas ideas con justamente la Escuela de Salamanca. Bueno,
Vos tenés un video en tu canal, Horacio, que yo sugiero, que es sobre el conflicto de la Iglesia con el Estado, ¿sí? Donde menciona lo que sucedió de la confiscación de bienes de la Iglesia digamos, en el siglo XIX, en los años 20 del siglo XIX. Yo te puedo asegurar que en Francia pasó algo calcado. El ataque que tiene la Iglesia en Francia, ¿sí? Y en nuestro país no se diferencian muchísimo. Y obviamente la discusión que hay entre el liberalismo y fe viene un poco, hay un anticlericalismo, sobre todo en Francia, muy distinto al liberalismo inglés, que es el primero. El liberalismo inglés tiene mucho de Salamanca, no olvidemos que Locke era un gran seguidor de estos hombres. De hecho le escribe un texto que no es muy conocido, se llama Sobre la tolerancia, donde menciona a estos muchachos y va a contramano de lo que va a ser después la Ilustración escocesa, que es lo que uno quizás está acostumbrado del liberalismo clásico, que lo lleva Dan Smith, esto que otro. Pero la pelea con la Iglesia tiene un punto de inflexión que es 1864. Sí, en 1864 el Papa Pío IX, o Pío IX, creo que era así, Pío IX, emite una encíclica que se denominó Quanta Cura. La Quanta Cura va a condenar al liberalismo y a todos los herejes contra la Iglesia, pero era producto de una serie de ataques que venían no solo sucediendo en Francia, sino también en otros países de Europa. Y conjuntamente con esa encíclica va a haber un documento pontificio, no tan conocido, se llamó Syllabus, donde enumera unos 80 puntos, donde en esos 80 puntos condena al liberalismo económico. Lo que sucede después, más adelante, es que quien sucede a Pío IX es un hombre llamado León XIII, que creo que fue el papa que más tiempo se mantuvo dentro de su periodo, digamos. Escribió centenares de encíclicas y va a ser una especie de, digamos, de equilibrio en esto, porque primero condena el materialismo dialéctico y después, de alguna manera, quita esa condena, esa sílaba, esa serie de cuestionamiento que había hecho que había hecho Pío IX, y crea lo que se llamó la encíclica más famosa de la Iglesia Católica, que es el Verum Novarum, donde por primera vez en la historia la Iglesia tiene una visión social del mundo, y está apenas inicia la encíclica, se reconoce la propiedad privada y las libertades individuales, ¿sí? Se habla hasta de libertad de cultos. De hecho, en el 40º ano, que es la encíclica posterior, digamos, que hace en el 31, se reconsidera nuevamente frente al avance del totalitarismo la posición de la Iglesia frente al individuo, frente a la propiedad privada, frente a la economía social, que ya se venía hablando en esa época, y después también haciendo una síntesis final, Juan Pablo II con el 100º ano. Vos en entremedio tuviste el Concilio Vaticano II, la doctrina social de la Iglesia en el medio, y tuviste a pensadores como Maritain, tuviste a Gilson, a pensadores que van a equilibrar un poco este cuestionamiento, como también el nacimiento de las primeras democracias cristianas en Europa, que son liberales de centro, se le puede denominar de esa manera, muy distinto a lo que pasó de este lado del continente, pero sí, la Iglesia es un problema coyuntural que tiene. Lo que sucede es que todavía ha quedado, pero más que todo desde el punto de vista del liberalismo, porque la Iglesia, como te digo, en estos documentos pontificios, en estas encíclicas que van desde 1891 hasta la última gran encíclica de Benedicto XVI, yo creo que no han condenado el liberalismo como tal, pero sí tiene el liberalismo una crítica muy destructiva frente a lo que es la Iglesia, mezclando aspectos que tienen que ver con lo teológico, lo propiamente doctrinal, a lo que la Iglesia considera dentro de los ámbitos de convivencia en la sociedad. Me parece que en ese punto hay una confusión muy grande. La Iglesia fue muy atacada por el liberalismo en ese sentido, se le confiscaron casi todos sus bienes. O sea, en nuestro país, yo siempre la otra vez miraba tu video, que me gustaría agregar algo. Vos mencionabas que eran bienes privados, eran bienes donados también. Porque el concepto de propiedad en esa época no es que la Iglesia vino y se apoderó, eran bienes donados de muchos de los miembros, muchos de los
de los nuevos cleros, los nuevos miembros de la iglesia, que donaban sus bienes porque no tenían herencia, y estamos llenos de casos en ese aspecto, que después obviamente constituyen todos los bienes que conocemos de la iglesia católica. En ese momento lo que no se hizo, porque no existía la matemática financiera, es un estudio actuarial. Es decir, una evaluación de esos bienes a través del tiempo, que hubiese posibilitado saber cuánto es la compensación que el Estado tiene sobre la iglesia en cuanto a esos bienes confiscados. Son muchísimos. No hay, hay muy pocos estudios en nuestro país sobre el tema, por eso hay que tener mucho ojo cuando se habla de separación iglesia y de Estado. Yo abogo que sea una separación económica, pero hay que tener mucho cuidado en cuanto a desconocer los sucesos históricos que llevaron a esa confiscación y por el cual el Estado sostiene el culto católico. Comprendo. Yo igualmente tengo una divergencia, y eso lo saben todos, respecto a la separación económica, porque más allá de que con eso coincidimos con Julio respecto a la compensación económica, siempre decimos, no es un sostenimiento en base a subsidios, como han dicho, muy malintencionada, porque en todo caso yo entendería que un pequeño burgués comedor cereal de medialunas que está todo el día tuiteando porque mantiene su pequeño peculio gracias al aporte financiero paternal, yo entendería que él no conozca estas cuestiones. Entonces, que salga de repente con un pañuelo anaranjado, cual mangina en búsqueda de copulación, uno lo termina entendiendo. Lo que sí me sorprende, por ahí hay gente que está más estudiada, que conoce en profundidad y que abogan por esta separación, diciendo maliciosamente que es un subsidio, y no es un subsidio, es una compensación económica. Entonces, si vamos a defender la propiedad privada, con todas las críticas que todos saben que yo siempre le he hecho al liberalismo, siempre sé reconocer en lo que está bien y en lo que está mal. Entonces yo por eso con gente respetuosa como Julio puedo tener un diálogo más que fluido, porque tiene otra posición respecto al liberalismo, y es lo que incluso he hablado con el profesor María Corsi. En este mundo importan poco si nada los nominalismos, importa poco y nada si alguien se define conservador, liberal, paleolibertario, libertario, anarquista, importan los principios. Si en esos principios está el resguardo de la propiedad, la libertad de expresión, el respeto a las tradiciones, la no injerencia política en instituciones intermedias, los puntos de acuerdo subyacen y afloran por sí mismos, demostrando que el nominalismo poco y nada construye en la realidad. Ahora bien, ahora bien, sí me gustaría ver tu posición, Julio, respecto a esta idea de la Escuela de Salamanca, que también trasciende lo económico. ¿Cuál es tu visión o cuál crees que ha sido el gran aporte a Occidente que ha realizado la Escuela de Salamanca en torno a lo que es la visión jurídica? Recordemos que es precursora del derecho internacional, al tema de los derechos humanos en parte, y también a las visiones filosóficas, porque la segunda escolástica, recuerden, para que más o menos se vayan orientando en el tiempo algunos, es una respuesta que se da al auge del racionalismo francés que ya se estaba gestando en el siglo XVI. Entonces, ha ido también Isabel la Católica, tiene que tomar una decisión en cuanto a tener que actualizar ciertos conocimientos o ciertas premisas o ciertas formas de educación, porque veían que desde Europa, particularmente desde Francia, había un auge filosófico en contra de la iglesia, y la propia iglesia tiene que dar una respuesta y modernizar sus discursos a fin de evitar lo que es hoy, esto es un error anacrónico, pero es para que se entienda, lo que se podría decir una suerte de fuga de cerebros o una suerte de influencia al estilo gramsciana, si lo quieren ver también en ese punto de vista. Sé que es anacrónico, pero existía ese temor, que estos racionalistas ateos franceses se infiltraran dentro de las universidades españolas. Entonces la segunda escolástica y la Escuela de Salamanca también viene a dar una respuesta a estos fenómenos, porque necesitaban evitar justamente la destrucción cultural que promovían desde Francia. Así que en ese sentido quisiera ver, Julio, cuál es tu opinión respecto a todos estos fenómenos, tanto en lo jurídico como en lo cultural, como en lo filosófico. Bueno, hay una gran incidencia. Primero acá, también hay que responder a un ataque que hubo desde la propia España. Pues es que yo estuve hace 2 años
en un congreso donde vino este intelectual, que yo lo sigo muchísimo, pero me sentí muy decepcionado cuando vino a presentar su libro, que es Antonio Escotado. Antonio Escotado escribe una trilogía sobre los orígenes del capitalismo en materia económica, y siendo él español, no dedica un solo capítulo a la Escuela de Salamanca. No dedica, pero ni un solo capítulo en 3 tomos. Es más, hace una crítica destructiva a lo que fue el Imperio Español, pero tremendamente destructiva, con muchos, obviamente con muchos matices que no son total, digamos, no habla del esclavismo americano, del esclavismo inglés, que no lo tenía España como se lo menciona. Y precisamente lo que él decía era que España, en ese periodo, que es el periodo supuestamente del siglo de oro, es el periodo de decadencia, totalmente contradictorio, y mencionaba esto que vos preguntás, de una decadencia institucional y jurídica, y básicamente todo, como te decía al principio, todo lo que entendemos de derechos humanos, de defensa del individuo frente a la corona, al Estado, lo que es la dignidad humana, y de un debate que se saneó en materia teológica, que es sobre el libre albedrío, que era una diferencia que tenían los jesuitas con los dominicos, que era sobre la gracia y la predestinación, lo va saneando la Escuela de Salamanca. ¿Sí? La idea de la función del Estado que dice Francisco de Vitoria cuando define y distingue al príncipe temporal de la autoridad sobrenatural de la Iglesia, ahí emana ya una nueva teoría del Estado, ¿sí? Y ellos siguen mucho la tradición aristotélica en ese aspecto, algunas consideraciones a Maquiavelo, algunas muy por encima, sobre todo el Maquiavelo de Tito Livio, ¿no? El príncipe, pero básicamente lo que genera Salamanca en el siglo XVI una institucionalización de la política, de lo que va a ser después más adelante, lo que no nace precisamente en el siglo XV, son los estados nacionales. ¿Sí? Ellos trabajan mucho con el tema de la idea de nación, sobre todo Vitoria, que lo ve como algo costumbrista. Él utiliza la palabra natio todo el tiempo, aún en las traducciones españolas está la palabra natio, como nacimiento, como algo que viene, que trae de una tradición, como bien dije al principio, de hábitos y costumbres que van a caracterizar un país. Pero en materia, como decíamos, en materia jurídica, lo que fue el derecho internacional, lo que fue la relación entre un país y otro, sobre todo con la corona y las colonias acá en América, es una contribución muy importante, que le da, primero, como te dije, reconoce la dignidad a los indígenas, ¿sí? Hay un reconocimiento de los indígenas a que tengan sus propias leyes. No olvidemos que acá estaban los jesuitas también evangelizando, pero obviamente nunca hicieron como una especie de fusión de fe, por eso después, posteriormente, hay muchas tribus que van a fusionar muchas cosas del cristianismo con el paganismo indígena, pero lo que sí hacen es un cambio estructural en lo que son los hábitos de la dignidad humana, y me parece que eso es una contribución muy importante para lo que va a ser la historia. En materia de filosofía, no abandonan la idea tomista de Dios, hablan sobre el tema de la moral, hay tratados de moral de distintos autores, todo de Suárez, donde definen a la moral como un acto, digamos, libre del hombre. En ese sentido no abandonan, en eso la escolástica se mantiene. Lo que va a cambiar obviamente es en materia de derecho, en materia económica es algo nuevo, y después obviamente en materia de lo que es la dignidad humana y la función del individuo dentro del Estado. O sea, básicamente son esas cuestiones. Hay muchos temas históricos también, que obviamente no son muy estudiados. En este caso Bartolomé de las Casas, que era un jurista, tiene muchas contribuciones históricas en ese momento, pero lo que es materia filosófica, teológica, como te dije al principio, no hay mucha variabilidad en ese aspecto. Bien,
Yo respecto a Bartolomé de las Casas, por el momento voy a reservarme la opinión porque de hecho dentro de los sectores más reaccionarios o más tradicionalistas no es lo que el progresismo vende. De hecho el progresismo lo pinta como una suerte de, es literalmente una pintura, es una suerte de creación abstracta, mostrándolo como un hombre que vino a traer una suerte de paz con los indígenas cuando hubo un conflicto político que no tenía ni siquiera vínculo alguno con lo que realmente estaba sucediendo en América. Fue una cuestión interna de la iglesia donde él quiso justamente romper con las líneas de poder. Pero es un análisis que nos iríamos mucho de tema. Sí quiero rescatar, sí quiero rescatar la inmensa obra de Francisco de Vitoria, a tal punto que quizás le dedique algún artículo o ensayo y eventualmente video. Yo no soy muy fan de los videos, lo aclaro, pero lamentablemente en la posmodernidad no se lee, se consume todo a gran velocidad, así que es parte de la batalla que tenemos que dar. Francisco de Vitoria, quien es para muchos la mente más lúcida que hay en la segunda escolástica, es quien plantea esta idea de universalidad y quien logra realizar a través de sus ensayos la visión mediante la cual se podía evangelizar a América, pero sin vulnerar los derechos de los indígenas. Porque este es el gran conflicto que había en la iglesia. Porque se les reconoce alma, todo esto en el contexto, entiéndanlo siempre todo en el contexto en el que se está desarrollando esto, este nuevo mundo, se les reconoce alma en este nuevo mundo a los que estaban habitando estas tierras, y al mismo tiempo se les reconoce no solamente el alma, sino también la dignidad propia, que ya lo había establecido incluso San Agustín, respecto a la dignidad que posee cada alma en forma individual. De hecho, San Agustín es el gran filósofo olvidado en el mundo, porque es quien Otro. trae la idea de progreso, es quien trae la idea de individuo, es quien trae la idea de libertad y la separación de la persona del Estado. Y una Digo cosa que porque, sí, eh, tiene la primera teoría de la evolución, para los que cuestionan esta mirada de la Iglesia en cuanto a la evolución. Yo sugiero un texto de San Agustín que es muy breve, que se llama Sobre el Génesis a la letra, que es un estudio literal del Génesis donde él elabora su primera teoría de evolución, que no la toma Darwin, pero sí habla sobre las especies, habla sobre los espermatitosis, que es una teoría estoica, o sea, es un tipo muy avanzado para su época, que sí, me parece que está muy, muy olvidado. La Ciudad de Dios es una obra magistral, es densa, extensa, pero magistral. No es historicista como se piensa, en eso yo critico la mirada de Popper, porque me parece que San Agustín no es historicista, no pretende eso. Y obviamente después, bueno, las confesiones que te muestran lo que vivió un cristiano en los primeros años del siglo, del siglo II, III, así que a mí Agustín es un tipo que es una mente que está olvidada y que se tiene que trabajar muy profundamente, porque todo lo que conocemos de la escolástica, que vienen de los padres de la iglesia, los padres del desierto, tiene mucho de estos muchachos, de los agustinos, así que lo sugiero mucho San Agustín. La doctrina de la iluminación de Agustín es algo que para mí todo cristiano y no cristiano debe estudiar y comprender, porque es una mente notable, brusco, es algo... yo tengo mucha admiración por Agustín y aún más que por Tomás de Aquino, que lo adoro, pero San Agustín para mí ha sido de las más grandes influencias que he tenido en cuanto a mi idea de cristiandad, de visión del mundo, de fe. excelentísimo. Bueno, ese es el único aporte que podía realizar respecto a una cuestión que se dijo bastante a la pasada, ya como para, se les acaba el tiempo en breve dar un cierre. En un momento has mencionado a Escotado. Cota. Y yo creo que dicho intelectual, esto es una humilde apreciación con todos los errores que uno puede cometer y si creen que estoy equivocado, en buena hora que me lo marquen y me expliquen por qué sí o por qué no. Pero yo creo que es un buen reflejo de una suerte de liberalismo en su máxima expresión. Al igual que lo puede ser, y entiendan bien, personajes como Soros. Pero pasa que ese liberalismo del que por ahí uno reniega o critica es ese liberalismo propio de la posmodernidad. Y me remito a las obras concretas que estas personas realizan. Muchos dirán, no, porque es un comunista,
porque apoya tal o cual práctica que son propios de la izquierda. Yo siempre digo, bueno, no se queden con etiquetas, porque se pueden denominar liberales, comunistas, pero en la posmodernidad, cuando el modernismo ya acabó con los metarrelatos, lo que quieren en esencia son los principios. Y en principio lo que uno está viendo es esta idea de liberación constante, una idea de liberación que ya se empieza a gestar en el siglo XVI con algunas revoluciones, pero que luego se profundiza con la Revolución Francesa, una Revolución Francesa inspirada en Rousseau, esta idea de que el hombre es bueno por naturaleza, el hombre puede cooperar libremente, el hombre no necesita de un Estado que le dirija su vida, y de repente yo escucho estas palabras y yo no sabría decir si en efecto no es liberal Rousseau si uno analiza en profundidad sus Mm. escritos. Y luego vemos que desemboca en la Revolución Francesa, donde en nombre de la ley, el ciudadano, el individuo, la república, la secularización y el laicismo, se acribilló a cuanto defensor del antiguo régimen hubiese. Y luego veo que esta Revolución Francesa abastece intelectualmente el pensamiento de Saint-Simon, que luego es abastecido a Marx, y de hecho el nombre comunismo remite a estas comunas primitivas de las que tanto se jactó justamente la Revolución Francesa. ¿Esto qué nos muestra? Que quizás hablar en este punto de los metarrelatos del liberalismo, socialismo, sean innecesarios por el nivel de confusión que pueden generar, porque luego aparece la lucha del liberalómetro, y un liberalómetro mal calibrado para peor, porque no toman premisas esenciales como el respeto a la tradición, el respeto a la fe. De hecho, cuando uno habla de la libertad de culto, ya no está ni siquiera esa idea de Thomas Jefferson, era de la no injerencia estatal por sobre la fe, sino era la silenciación forzada de toda fe, como si el positivismo científico o el secularismo no poseyesen los axiomas propias de toda religión. Ante esto, vemos que siempre es prudente poder dialogar sobre los distintos aspectos y particularmente la historia, porque al conservador lo que le importa es lo que realmente sucede. Lo que hoy Julio nos ha aportado es muchísimo, porque muestra en efecto que no importa si lo denominamos escuela austríaca, conservadurismo, liberalismo clásico, importan los principios que la escuela de Salamanca viene a demostrar de que las ideas de propiedad y libertad, primero que no son patrimonio exclusivo de una tuitera que ha fracasado con la venta de su último libro y se dedica a insultar para luego esconderse en los debates, ciertamente la libertad y la propiedad privada no es patrimonio de ninguna corriente ideológica, eso está claro. Y en segundo lugar, para demostrar de que la gente que cree en Dios no es como la han dibujado en redes sociales como alguien bruto e incapaz de pensar. Muy por el contrario, muchos pensadores que han abastecido al progreso de Occidente han sido gestados en el núcleo de la cristiandad. Sin más que agregar, como nos quedan 10 minutos, Julio, y como siempre hacemos con todos los invitados, además de agradecerte enormemente que nos has regalado una hora de tu vida para educarnos, para formarnos, para que podamos seguir expandiendo nuestros conocimientos, que nos dejes alguna última reflexión final que vos desees justamente sobre la Escuela de Salamanca y luego todas tus redes sociales para saber cómo la gente se puede contactar con vos, cómo te pueden apoyar y cómo pueden seguir acompañándote en este camino. Bueno, primero hay algunos puntos que me gustaría mencionar y subrayar en ese sentido. Todos los exponentes del liberalismo, sea clásico, austríaco, estudiaron teología. Adam Smith era moralista. La principal obra de Adam Smith, que no era economista, la economía nace en el siglo casi XIX y XX como profesión, era de un moralista, fue discípulo de David Hume. Después vos tenés anteriormente a toda una tradición cristiana, como dijimos en Salamanca, que va a poner eje en un libro de Suárez, que habla sobre el origen. Hay un libro que se llama no sé bien el título en latín, pero es sobre el origen de la libertad. Y comienza desde el Génesis. Y en el Génesis, cuando se huye del faraón y se cruza el monte Sinaí, Moisés le muestra a los ya liberados que la libertad tiene un precio y es la ley. Vos dijiste una palabra que para mí es fundamental.
Entonces, yo creo que eso es muy importante. Hay Ahí se un cortó en liberalismo esa parte. ¿Cómo? Después de Moisés se ha cortado y justo ahora hemos retomado la conexión. No, te decía que de Moisés, cuando cruza el monte de Sinaí, cuando muestra las tablas, le está mostrando que la libertad se sustenta siempre con responsabilidad, ¿sí? Con ley. Por eso vos mencionabas una palabra que hoy vos tenés un grupo de liberales que son totalmente anti-Estado, son totalmente anti-todo, y Victoria tiene, yo te mencionaba un hombre que es el Castillo de Bobadilla, que es para muchos el padre del derecho administrativo, menciona que todos somos propiedad del Estado, sino qué sucedería en el caso de que nos pase algo fuera del Estado. Y yo en esto quiero hacer un hincapié en lo que es el liberalismo nacional, del cual yo me identifico. Yo me defino como un liberal criollo, tradicionalista, como se le llame, porque yo sigo la línea de nuestro país, yo sigo la línea de los hombres de Mayo, que eran liberales, que eran hombres de fe. Uno cuando mira las fotos de los hombres de la primera junta, de los miembros de la primera junta, había militares, había clérigos, había empresarios, había escritores. Dos de esos miembros estudiaron, uno en Salamanca, como fue Manuel Belgrano, y el otro en Chuquisaca, como fue Moreno y creo que también Castelli, si no me equivoco. Después sigue la Asamblea del año 13, y la Asamblea del año 13 aprueba los símbolos nacionales, aprueba la idea de una nación, digamos, de lo que vendría a ser el patriotismo que nos va a caracterizar más adelante, y después obviamente lo que va a ser el proceso independentista. Primero, nuestro país tiene una posición autónoma y después independentista. Después vienen los hombres del 37 y después viene toda la generación del 80, que es una generación estatista, no en la mirada del Estado que tenemos hoy. O sea, yo como liberal creo en el Estado, pero en funciones fundamentales, digamos, no en el exceso de Estado, ¿sí? Por eso yo me diferencio de esos liberales que creen que no debe existir un Estado que te cuide en materia de seguridad, ya sea para adentro o para afuera, defensa o de policía, en materia de justicia. O sea, yo en eso me diferencio muchísimo porque el liberalismo no tiene esos orígenes, ¿sí? Hay una deformación del liberalismo en lo que es la segunda, digamos, lo que es la segunda generación de la escuela austríaca en adelante, que van a denigrar el liberalismo y son prácticamente los muchachos que tenemos hoy en Twitter o en Instagram haciendo arenga de todo esto contra el conservadurismo, contra la iglesia. Y este país tiene una consolidada tradición cristiana, católica, militarista, ¿sí? De un Estado presente pero eficiente, garante. Entonces, yo en ese sentido me diferencio de esos liberales. Yo creo que es el motivo por el cual hoy no se puede crear un frente, denominémoslos de centro derecha, con liberales y conservadores o independientes adhirientes a esta línea. Más que todo por eso, Horacio. Y bueno, Totalmente. para culminar, no sé, yo como te dije la otra vez, yo uso mucho Facebook, me siento más cómodo en Facebook, una cuestión de que me explayo más, no puedo escribir mucho en Instagram. Así que, bueno, los invito a que me sigan en mi Facebook si quieren, en mi Instagram también, subo muchas historias, pero bueno, básicamente eso sería mis medios donde escribo, también a veces colaboro con ustedes en Libre y en otros medios locales. Yo estoy muy abocado a lo que es mi ciudad, yo soy de Villa María, así que prácticamente todo lo que hago en cuanto a esta batalla cultural lo hago desde acá.